En el lejano planeta Beltra 7, la especie Bran vivía bajo reglas estrictas. Su sociedad era avanzada con tecnología que superaba la imaginación humana, pero también estaba profundamente arraigada en las tradiciones. Una de estas tradiciones era la idea de que solo aquellos con rasgos genéticos perfectos podían contribuir al futuro de su raza. Esta creencia era tan importante que regía casi todos los aspectos de sus vidas, desde sus carreras hasta sus relaciones. Sera era diferente a la mayoría de los Ptán. No solo era alta, sino imponente para sus estándares. Su altura, que algunos podrían haber considerado majestic, era vista como un defecto en la cultura Ptán. No era su culpa, por supuesto, ni siquiera se trataba de cómo había nacido, sino que el Consejo Genético de VRA7 había decidido desde hacía tiempo que los Briens más altos no eran aptos para la reproducción. Creían que el desequilibrio físico podría dañar a la siguiente generación de Briens, por lo que Sira fue descartada como no apta, pero había más en Sura que su altura. Era una científica increíble, experta en biología alienígena con una mente más aguda. Más que cualquier herramienta en sus laboratorios. Tenía el potencial de hacer cosas que podrían cambiar su mundo para siempre. Sin embargo, su altura la mantenía aislada. A pesar de su inteligencia, nadie la trataba como a una igual. A menudo la dejaban sola en los límites de las reuniones. Una marginada silenciosa. Las otras Briens eran educadas, pero nunca le hablaban realmente. Centradas en sus propias vidas y sus propios futuros. Un día, mientras trabajaba en su laboratorio, Seria miró por la ventana y observó a las otras Briens reunidas en la plaza central. La decisión del Consejo Genético de excluirla del proceso de apareamiento la había destrozado. ¿Cómo podían juzgar a alguien basándose en su apariencia y no en sus habilidades? No era justo. Sintió un gran pesar en el corazón y volvió a la pequeña pantalla brillante frente a ella, concentrándose en sus experimentos. Trabajaba durante largas horas, siempre intentando demostrar su valía, pero era difícil cuando nunca se le permitía formar parte de nada que importara. Sura estaba orgullosa de sus logros, pero siempre sentía que no significaban nada en el gran esquema de las cosas. A menudo se preguntaba si habría un lugar en el universo donde ella podría encontrar aceptación. Entonces, un día, ocurrió un extraño suceso. Un grupo de humanos llegó a Ptrack 7. Al principio, los Briens desconfiaban. Los humanos nunca habían formado parte de su mundo. Las dos especies llevaban años al tanto de la existencia mutua, pero no fue hasta ahora que la Tierra y VRA7 comenzaron a trabajar juntos en programas de intercambio científico. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran naves humanas. Sus ingenieros y científicos estaban ansiosos por compartir ideas y aprender de sus VRI y sus homólogos. Los humanos eran más pequeños y de aspecto más frágil que los Briens, pero había algo en su energía que llamó la atención de Sura. Entre los humanos se encontraba un joven ingeniero llamado Ethan Carter. Había sido elegido para trabajar en el programa de intercambio debido a su profundo interés en la tecnología alienígena y su reputación de resolver problemas. Ethan no estaba tan interesado en arreglar máquinas. Quería comprender cómo las diferentes especies resolvían los problemas, cómo pensaban y actuaban ante los desafíos. Creía que lo más interesante era la mente detrás de la máquina y presentía que los Briens poseían un conocimiento que podía cambiar todo lo que Sira había oído sobre los humanos, pero con los que nunca había interactuado. Un día, mientras estudiaba tecnología Ptán en el laboratorio principal, notó a Ethan cerca, trabajando intensamente en un equipo similar. No era como los otros humanos que había visto. La mayoría estudiaban la tecnología en los laboratorios o hablaban con sus homólogos velanos. Ethan, sin embargo, estaba concentrado en un problema específico. Intentaba conectar dos sistemas muy diferentes, la tecnología humana y la tecnología Ptán, para ver si podían trabajar juntos. Sira no pudo evitar observarlo desde un rincón de la habitación. Su curiosidad era contagiosa y no pudo negar la chispa de interés que sintió. Ethan parecía concentrado y decidido, y por alguna extraña razón,
Eso la hizo querer saber más sobre él. Era casi como si no le importara su altura ni su pérdida de flujo genético. Solo le importaba el trabajo que finalmente podrían hacer juntos. Después de horas de observación silenciosa, Isen se giró y captó su mirada. Le dedicó una sonrisa cálida e invitadora. «¿Tienes razón, Sira?», preguntó. «Tan, el idioma del planeta». Siria parpadeó sorprendida de que él supiera su nombre. «Sí, y tú eres Isen». Él asintió, todavía sonriendo. «He oído hablar de tu trabajo. Te he visto en el laboratorio antes. Fuiste quien resolvió el problema con el escáner biológico. Eso fue brillante». Siria se quedó atónita. No esperaba que él hubiera oído hablar de su trabajo. Nadie la elogiaba. De hecho, la mayoría de la gente la evitaba. Debido a su altura, se sentía extraño que alguien la reconociera por su mente, no por su apariencia. «Bueno», dijo intentando ocultar la sorpresa en su voz. «Ida, hago lo que puedo». A Isen no pareció importarle su vacilación. «Bueno, si tienes tiempo, me encantaría escucharte. Tus pensamientos sobre este problema al intentar resolverlo». Señaló las 2 piezas de tecnología en las que había estado trabajando, claramente ansioso por trabajar juntos por primera vez en mucho tiempo. Sira sintió que algo se agitaba en su interior, una sensación de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en el universo. Tal vez alguien estaba dispuesto a ver la altura del pastor y verla como realmente era. Y tal vez, solo tal vez, este humano llamado Isen podría ser quien finalmente le diera una oportunidad. Isen y Sura estaban sentados uno al lado del otro en el laboratorio, rodeados de equipo complejo. Isen estaba trabajando para conectar la tecnología humana a Andrian, pero se había topado con un muro. Por mucho que lo intentara, los 2 sistemas no parecían cooperar. Estaban construidos sobre principios completamente diferentes. Sira, por otro lado, estudió los sistemas con silenciosa concentración. Su mente aguda ya había notado el problema, aunque no había dicho nada todavía. Había trabajado con este tipo de tecnología antes. A su manera silenciosa, entendía cosas que otros no podían. Observó a Isen forcejear con los dedos presionando botones, tocando la pantalla con frustración. Dudó por un momento, insegura de si debía ofrecerle ayuda. Nadie le había pedido ayuda antes. La mayoría de los Briens la evitaban. Sus ideas no eran útiles debido a su altura, pero algo en Isen era diferente. No era como los demás. Finalmente, incapaz de permanecer en silencio, Sura habló: «Estás usando la frecuencia incorrecta». Isen hizo una pausa. Girándose para mirarla: «¿Qué señal estás enviando? Es demasiado fuerte para el sistema Aptan. Necesitas ser más equilibrada, más sutil». Sura explicó con calma: «Déjame mostrarte». Isen levantó una ceja. «¿Crees que funcionará?». Siria asintió. Caminando hacia la consola, ajustó la configuración con movimientos rápidos, haciendo sutiles cambios en el código. Isen observó sorprendido la facilidad con la que manejaba los controles. Sus manos se movían con determinación, sus dedos bailaban sobre las teclas como si tuviera el control total. Era evidente que lo había hecho muchas veces antes. En cuestión de segundos, los 2 sistemas comenzaron a reaccionar. Las luces en las pantallas parpadearon cuando la tecnología humana finalmente se sincronizó con el sistema Aptan. Un pequeño pero significativo éxito. Isen sonrió, visiblemente impresionado. «Fue increíble, Sira», dijo con voz llena de admiración. «¿Cómo lo supiste?». Sura se encogió de hombros intentando ocultar su sonrisa. «He trabajado con sistemas similares antes que ella». Su voz era tranquila, pero con un toque de orgullo. Se sentía bien ser reconocida, incluso por algo pequeño. Isen la miró pensativo. No sabía que los Briens pudieran ser tan flexibles con su tecnología. Pensé que todos eran muy rígidos en sus diseños. Seria sintió una punzada de irritación ante el comentario. «¿Rígidos?»,
Los Briens habían avanzado mucho más que la mayoría de las otras especies, pero era una creencia común entre los forasteros que su tecnología era fija e inmutable. Estaba acostumbrada al malentendido, pero aún así dolía. Nos adaptamos. Las palabras de Sira fueron firmes. Porque tengamos reglas no significa que no podamos romperlas cuando sea necesario. Miró a Evan intentando ocultar la dulzura en sus ojos. Sabía que no pretendía hacer daño, pero sus palabras habían tocado la fibra sensible. Isen la miró, dándose cuenta de su error. Lo siento, no quise ofenderte. Su voz suavizó la sinceridad evidente en su tono. Solo quería decir que no sabía que Belance pudiera ser tan creativo. Sira sonrió levemente, una sonrisa pequeña pero genuina. Somos creativos a nuestra manera mientras los dos seguían trabajando juntos. Algo cambió entre ellos. Siria sintió la calidez que no había sentido en mucho tiempo. No era la calidez del reconocimiento, sino la calidez de la aceptación. Isen no la veía como una forastera ni una marginada. La veía como una igual, como alguien con habilidades e ideas. Escucharlo fue una sensación extraña, una que aceleró su corazón. Pasaron horas trabajando, moviendo sus manos juntas en la consola mientras afinaban el equipo. Isen aprendía rápido y Siria era paciente, guiándolo cuando era necesario. Atan le mostró el enfoque humano para la resolución de problemas, más intuitivo, menos estructurado de lo que estaba acostumbrada. Fue un cambio refrescante. A medida que el día se convertía en noche, el chico se quedó más callado. El zumbido de las máquinas llenaba el aire, pero la habitación en sí se sentía diferente ahora. La tensión que una vez la había llenado. El pecho de Sura había desaparecido, reemplazado por una sensación de calma. Ya no estaba sola. No era la rara. Por una vez, formaba parte de algo, un equipo. Isen se giró hacia ella. Con un toque de diversión en la mirada. ¿Así que tienes alguna sorpresa bajo la manga?, preguntó con una sonrisa. Sira sintió un destello de calidez en las mejillas. Nunca había sido conocida por sus bromas o su humor, pero había algo en la confianza natural de Isen que la hacía sentir tranquila. Quizás, pero no me gusta revelarlo todo de golpe. Isen rió. Está bien. Volveré mañana a la misma hora. Siria asintió. Sí, estaré aquí. Mientras Ethan recogía sus cosas para irse, Seria lo vio irse por primera vez en mucho tiempo. Sintió una sensación de esperanza. Quizás, solo quizás, no estaba completamente sola en este extraño plan. Continuaron su investigación en secreto. El vínculo entre ellos se fortalecía. La existencia, antes solitaria, de Sira comenzaba a sentir que tenía un propósito con Isen. Sentía que se liberaba de las cadenas que la habían retenido durante tanto tiempo. Ya no era una marginada, era una científica al borde de un gran avance. Pero su trabajo no estaba exento de riesgos a medida que profundizaban en sus pruebas. Debían tener cuidado de no llamar la atención. Cada experimento, cada prueba debía realizarse con el máximo secreto. Ambos sabían que si el Consejo Genético descubría lo que hacían, serían etiquetados como rebeldes. Sus carreras y reputaciones, destruidas. Sin embargo, la emoción del descubrimiento, la emoción de encontrar algo nuevo, valía la pena el riesgo. Por primera vez en su vida, Sira sentía que estaba haciendo algo importante. Y quizás, solo quizás, esta colaboración entre humanos y Andria podría cambiar el futuro de sus especies. Los días se convirtieron en semanas y la investigación secreta de Sera y Isen se intensificó. Habían logrado un progreso sorprendente cada vez que examinaban los datos y descubrían más pistas. Sobre cómo la biología humana y la velana podrían conectarse de maneras que nadie había creído posibles. Era como si estuvieran desvelando un misterio que había estado oculto durante siglos. Pero cuanto más descubrían, más se daban cuenta del peligro que corrían. Las reglas del Consejo Genético eran claras. Los estudios entre especies estaban prohibidos. El castigo por romper esas reglas era severo.
Si alguien descubría su trabajo, ambos podían ser expulsados de la sociedad Ptan. Peor aún, podían ser acusados de intentar corromper el futuro de la raza Ptan. Sira siempre había estado acostumbrada a mantenerse en secreto, pero ahora, con Isen a su lado, sentía emoción y miedo. El potencial de sus descubrimientos era enorme, pero tenía un precio. Una noche, mientras ambos estaban sentados en el laboratorio revisando los hallazgos más recientes, Siria no pudo evitar hacerse la pregunta que llevaba días en la cabeza: Isen, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si cometemos un gran error? Dijo con una voz inusualmente suave. Isen levantó la vista de la pantalla. Su rostro, pensativo, parecía: ¿qué quieres decir con? Si el consejo genético tiene razón, ¿qué pasa si los humanos y los andrianos no deberían mezclarse? ¿Qué pasa si es peligroso? Las palabras de Sura salieron precipitadamente. Sabía que estaba siendo demasiado cautelosa, pero la idea del fracaso la aterrorizaba. Ethan hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de ella. Sira, mira lo que hemos logrado hasta ahora. Ya hemos encontrado tantas similitudes. Si nos equivocáramos, no veríamos estos resultados. Sonrió tranquilizadoramente. Estamos al borde de algo grande. Si no avanzamos, nunca sabremos qué podríamos lograr. Siria asintió lentamente, pero su corazón seguía latiendo aceleradamente. No podía quitarse la sensación de que estaban jugando con fuego. «¿Pero qué hay de los riesgos?», preguntó. Su voz era casi un susurro. «Si el consejo se entera, nos detendrán antes de que podamos terminar. Y si lo prohíben, nunca podremos compartir lo que hemos descubierto». La sonrisa de Isen se desvaneció ligeramente. «Sí, los riesgos son enormes, pero ¿y si lo logramos? ¿Y si nuestra investigación pudiera cambiarlo todo si demostramos que los humanos y los andrianos pueden trabajar juntos? De las posibilidades que teníamos de unir a nuestra especie de maneras que nadie jamás creyó posibles». Sura sintió un atisbo de esperanza. Las palabras de Isen tenían sentido, pero también la asustaban. Había pasado tantos años siguiendo las reglas, sin cuestionarlas jamás. Ir en contra del consejo era algo que ni siquiera había considerado. «No sé, Evan, nunca he hecho algo así antes». Su voz tembló un poco. «Yo tampoco», dijo Isen con una risita. «Pero a veces hay que arriesgarse para descubrir que es posible. Hay que confiar en el proceso». «Siria, creo en lo que hacemos. Creo en ti». Sira sintió un calor que le recorría el pecho ante sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creía en ella. Creía de verdad en ella. Ya no se trataba solo de su trabajo, se trataba de algo más grande que ella misma, algo compartido entre ellos. «De acuerdo, me apunto. Sigamos», dijo Siria con voz más firme. Podía sentir el peso de la decisión, pero se sentía bien. Tenían que continuar. Los siguientes días pasaron rápido. Ambos estaban más concentrados que nunca en su trabajo. A altas horas de la noche, analizando los datos con mayor intensidad, sabían que estaban cerca de algo monumental. Pero cuanto más descubrían, más preguntas surgían. Su investigación había revelado algo más profundo, algo que ninguno de los dos esperaba. Una noche, mientras estudiaban un nuevo conjunto de resultados, Siria se quedó paralizada. Miró la pantalla. Se le cortó la respiración. Isen miró. Ante esto, señaló la pantalla. Su voz tembló. Isen se apoderó de su rostro. «¿En serio? ¿Qué pasa?» El dedo de Sura se cernió sobre los datos. «Esto no tiene sentido. Hay un marcador aquí, un rasgo oculto que no vimos antes. Es casi como un eslabón perdido entre nuestras especies». Hizo una pausa. Su mente corría. ¿Y si esto no se trata solo de compatibilidad? ¿Y si? Esto es algo más. El rostro de Isen palideció al mirar los datos. ¿Dices que encontramos algo más grande? Siran asintió lentamente. Creo que sí.
Este marcador podría ser la clave de algo que ni siquiera imaginamos. Podría ser la respuesta a todo, no solo sobre la compatibilidad, sino también sobre cómo nuestras especies están conectadas de una manera que nunca creímos posible. Pero debemos tener cuidado. Si tenemos razón, esto podría cambiarlo todo para siempre. Asterisco. Asterisco. Isen tragó saliva con dificultad. Esto podría cambiar la forma en que nuestras especies piensan la una de la otra. Incluso podría cambiar el futuro de Elra 7. Siria asintió. Exactamente. Pero necesitamos confirmarlo. Necesitamos estar absolutamente seguros antes de decírselo a nadie. Mientras el peso de su descubrimiento se asentaba sobre ellos, ambos comprendían la gravedad de la situación. No se trataba solo de probar una teoría o crear algo nuevo. Habían descubierto una verdad que podría transformar todo su mundo. Había más en juego que nunca. Ya no trabajaban en secreto. Estaban a punto de revelar la verdad oculta que podría cambiar el futuro de ambas especies. Shura miró a Isen con una mezcla de miedo y emoción en sus ojos. ¿Y ahora qué?, preguntó con una voz apenas por encima de un susurro. Isen la miró. Su expresión era seria. Ahora, si seguimos adelante, descubriremos cuán profunda es realmente esta conexión. Y así, su viaje continuó adentrándose en lo desconocido. Los riesgos eran mayores, pero las recompensas, si tenían razón, podrían ser inimaginables. Los días se convirtieron en noches y el laboratorio se convirtió tanto en un santuario como en un campo de batalla. Siria y Isen se habían acercado. Su vínculo se fortalecía con cada nuevo descubrimiento, pero con cada avance, el peso de su situación se hacía más pesado. La verdad que habían descubierto era demasiado grande para ignorarla. Era el tipo de verdad que podía cambiar no solo sus vidas, sino las de ambos humanos y andrianos para siempre. Continuaron su investigación, pero ahora, con una sensación de urgencia, había una tensión silenciosa entre ellos. La certeza de que en el momento en que compartieran sus hallazgos no podrían volver atrás. Ni siquiera podrían hablar de ello libremente. Todo debía mantenerse en secreto, tal como había sido desde el principio. Una noche, mientras estaban sentados en su puesto de trabajo habitual analizando los nuevos datos, Shura sintió que su corazón se aceleraba. El marcador que habían descubierto, el vínculo oculto entre sus especies, empezaba a tener más sentido. Había patrones en el ADN que sugerían algo aún más extraordinario de lo que habían imaginado. No se trataba solo de compatibilidad, sino de una conexión más profunda. Isen, mira esto. La voz de Shura era apenas un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera hacer desaparecer el descubrimiento. Señaló la pantalla donde habían aparecido nuevos datos. Isen se inclinó hacia adelante. Escudriñando la información, preguntó. Su voz era tensa. Es como un origen compartido. Siria explica lentamente, como si intentara procesarlo ella misma. Esta conexión no es aleatoria, es como si estuviéramos destinados a estar conectados para evolucionar juntos. Este marcador, este gen, es algo que nos haría más fuertes si pudiéramos aprovecharlo. Isen frunció el ceño. ¿Te refieres a un ancestro común? Siria asintió. Exactamente. Pero aún no podemos estar seguros. Los marcadores genéticos son demasiado complejos, pero si pudiéramos averiguar cómo funciona, podríamos descubrir algo increíble. Los ojos de Isen se abrieron de par en par. Incredulidad. ¿Dices que los humanos y los Briens podrían tener un pasado compartido? Sir aparta los dedos. Golpetea nerviosamente la superficie del escritorio. Creo que sí, pero necesitamos más datos. Esto podría ser algo enorme, Isen. Algo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra especie. El silencio en el laboratorio era denso mientras los dos, sentados, absorbían el peso de lo que acababan de descubrir. La idea de que los humanos y los andrianos podrían haber compartido una historia común. Era asombroso.
Era una revelación que podría desafiar siglos de creencia. Pero, ¿y si nos equivocamos? La voz de Isen rompió el silencio. ¿Y si solo vemos patrones donde no los hay? No podemos, simplemente contárselo a la gente. Necesitamos estar completamente seguros. Siria asintió. Estoy de acuerdo. Pero cuanto más lo miro, más seguro estoy de que hay algo aquí. Algo que podría cambiarlo todo si podemos demostrarlo. El futuro de nuestras especies podría ser completamente diferente. Isen se frotó la barbilla pensativo. Pero si nos equivocamos, podría destruirlo todo. Hemos trabajado por ello. Podría destruirnos. Los ojos de Sura se oscurecieron. Sé que ese es el riesgo que estamos tomando, pero no puedo detenerme ahora. No después de lo que descubrimos, hemos llegado demasiado lejos. Por un momento, ambos se sentaron en silencio, sopesando la gravedad de su decisión. Entonces Isen se levantó, estirando los brazos. De acuerdo, sigamos adelante, pero lo haremos con cuidado. Probaremos todo antes de sacar conclusiones precipitadas. No podemos permitirnos equivocarnos. Sira también se levantó, fortaleciendo su determinación. Estuvo de acuerdo, pero tenemos que trabajar rápido. Cuanto más descubramos, más difícil será mantener este secreto. Alguien podría notar lo que estamos haciendo. Isen asintió con la cabeza, con expresión decidida. Nos aseguraremos de que quede entre nosotros por ahora. Bueno, esto lo cambia todo. Ya no se trata solo de nosotros. Se trata del futuro de los humanos y Andrians. Siria respiró hondo intentando calmar la tormenta de pensamientos en su mente. Isen tenía razón. No podían ignorar lo que habían descubierto. Los datos eran demasiado importantes para ser innovadores, pero cuanto más lo pensaba, más riesgos aumentaban. ¿De verdad arriesgaron todo por la verdad? ¿Valdría la pena su trabajo? No lo sé. Evan. La voz de Sura vaciló ligeramente. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si abrimos una puerta insalvable? ¿Y si esto crea un conflicto en lugar de una solución? Isen se acercó a ella. Sus ojos estaban llenos de determinación. No podemos temer a lo desconocido. Hemos llegado demasiado lejos para volver atrás. Ahora debemos arriesgarnos. Esta es la única manera de avanzar. Sura miró a Isen a los ojos, viendo el fuego de la convicción que había estado ahí desde el principio. Creía en esto, en ellos a pesar de los riesgos, a pesar de la incertidumbre. No estaba dispuesto a ceder. ¿De acuerdo? Sigamos adelante, pero necesitamos un plan. Debemos ser cuidadosos con cómo avanzamos. No podemos decirle a la gente a ciegas. Necesitamos saber en quién podemos confiar y debemos estar preparados para las consecuencias. Isen asintió. Estoy de acuerdo. Hizo una pausa y su voz se tornó seria. Pero primero necesitamos probar estos datos. Necesitamos estar absolutamente seguros de que lo que encontramos es real. No podemos compartirlo a menos que estemos seguros. Sira volvió a mirar los datos. Su mente ya estaba pensando en los siguientes pasos. Las pruebas que tendrían que realizar eran más complejas que cualquier otra que hubieran hecho antes. Llevaría tiempo y tendrían que ser extremadamente cautelosos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sia sintió que estaba al borde de algo grandioso. Ya no se trataba solo de romper las reglas o desafiar al Consejo C. Se trataba de la posibilidad de algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Hagámoslo, dijo Sura con voz firme. Demostrémoslo de una vez por todas. Y así continuaron. El camino por delante era incierto, los riesgos eran mayores que nunca, pero su viaje ya había comenzado y ya no había vuelta atrás. Siria y Aan se encontraban en una encrucijada. Tras semanas de investigación, innumerables pruebas y muchas noches de insomnio, habían llegado a la conclusión de que habían demostrado su teoría. Los humanos y los Velans compartían más que simples similitudes biológicas. Había una conexión profunda, casi oculta,
un vínculo genético que unía a su especie de maneras que nadie jamás había creído posibles. Pero ahora, con la verdad en sus manos, se enfrentaban a la decisión más difícil de todas. ¿Qué hacer a continuación? El regazo nunca se había sentido tan silencioso. El suave sonido de las máquinas era el único que llenaba la habitación. Los datos en la pantalla parecían latir casi con vida, esperando su siguiente movimiento. Siria podía sentir el peso de su Discovery sobre sus hombros. Esto no era solo un avance científico, era una decisión que podría cambiar el curso de la historia. Isen. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Siria con voz tranquila, pero llena de dudas. No podía ocultar el miedo que se había arraigado en su corazón. Habían trabajado tan duro, pero ahora que la verdad era clara, parecía casi imposible de compartir. Isen estaba de pie junto a. Se cubrió las manos con las manos entrelazadas a la espalda mientras observaba los datos. Siempre había sido él quien impulsaba la creencia en el potencial de su trabajo, pero ahora ni siquiera él estaba seguro de que lo que estaba en juego fuera más importante de lo que jamás imaginaron. Este descubrimiento podría unir a dos especies, pero también podría dividirlas de maneras que no podían predecir. Hemos llegado tan lejos. Zeta Siriaisen dijo con voz firme, pero con un matiz de preocupación. No podemos dar marcha atrás. La verdad es demasiado importante. Podría cambiarlo todo para humanos y andrianos. Pero ya no se trata solo de la ciencia, sino de lo que sucede. Sir se hizo a un lado y se sentó en el escritorio, pasándose los dedos por el pelo. Siempre había creído en la importancia de su trabajo, pero ahora que tenía que elegir, sentía que era demasiado. Llevar la verdad consigo podría destrozar su mundo. Sé que la voz de Evan Sura era pesada, pero no puedo evitar preguntarme, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si el consejo tiene razón? ¿Y si esta conexión es demasiado peligrosa para explorar? ¿Y si revelar esta verdad solo causa conflicto? No, Unity. Isen. Se giró hacia ella con expresión seria. Si nos equivocamos, lo sabremos pronto. Pero la verdad vale la pena. Si ocultamos esto, les negamos a ambas especies la oportunidad de crecer y evolucionar. Las mantenemos atrapadas en el pasado, atrapadas en viejas creencias. Siria cerró los ojos pensando en la historia de Veltra 7. Durante siglos, los Briens habían vivido en una sociedad que valoraba la tradición y el orden. La idea de cruzar especies o unirse con los humanos se consideraba una amenaza para su forma de vida, pero ¿podrían realmente ignorar la posibilidad de algo mayor? Sé que tienes razón, susurró Siria. Pero los riesgos son reales. El Consejo no dejará pasar esto. Vendrán a por nosotros después de todo por lo que hemos trabajado. ¿Y si deciden destruir nuestra investigación? ¿Y si nos etiquetan de traidores? Isen se acercó y le puso una mano en el hombro. No podemos dejar que el miedo nos detenga, dijo en voz baja. Esto es más grande que nosotros, es más grande que el Consejo. Tenemos la oportunidad de cambiar el futuro. Sira, la oportunidad de asegurarnos de que nuestra especie ya no viva aislada. Siria se puso de pie. Con el corazón acelerado, las palabras de Isen la impactaron profundamente. A pesar de su miedo, no pudo negar la verdad en ellas. Tenían una oportunidad, pero el camino a seguir era desconocido. No sabían cómo reaccionaría el mundo ni si las consecuencias valdrían la pena descubrirlo. ¿Pero en quién confiamos?, preguntó Siria mirándolo. No podemos decírselo a cualquiera. El Consejo vendrá por nosotros y nos detendrá antes de que podamos terminar. Si se lo decimos a la persona equivocada, todo podría acabarse. Isen pensó un momento y luego asintió. Tenemos que empezar con la gente que escuchará, aquellos que creen en el cambio. La miró. Su expresión era: en serio, tenemos que tener cuidado, pero no podemos dejar que el miedo nos controle. Necesitamos encontrar aliados que comprendan la importancia de este descubrimiento. Sira asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Necesitamos encontrar gente correcta, pero necesitamos un
una forma de presentar esto sin causar caos. Si vamos al consejo, simplemente nos clausurarán. Pero si encontramos a los partidarios adecuados, tal vez podamos marcar la diferencia. Isen sonrió, recuperando la confianza. Lo resolveremos juntos por un momento. Se quedaron allí contemplando el futuro. La decisión estaba tomada. Revelarían la verdad, pero lo harían con cuidado, con reflexión y estrategia. No podían permitirse fallar. Hagámoslo. Entonces Sura dijo con voz más fuerte, cambiemos el futuro juntos. Y así, con una nueva determinación, ambos pusieron en marcha sus planes. Conocían los riesgos, conocían el peligro, pero también sabían que la verdad era demasiado poderosa para seguir oculta. Revelarían la conexión oculta entre sus especies y lucharían por un futuro donde los humanos y los andrianos pudieran trabajar juntos, no como razas separadas, sino como una sola. Mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido, no pudieron evitar sentir una sensación de emoción. El futuro era incierto, pero por primera vez, parecía que todo era posible.